Hace poquito estaba yo pensando, estábamos ahí hablando con los jóvenes, de, no se enojen, ¿verdad? Porque es que estamos hablando de los adultos mayores y ahora vengo yo a hablar de esto, ¿verdad? Estaba sacando yo cuentas y hace 5 años yo salí del colegio. Y yo dije, qué montón de tiempo, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Y después se vuelve otro y me dice, no, hombre, yo llevo 8 años desde que salí. Y si le preguntamos a mi mamá, otro montón de años, ¿verdad? Y si le preguntamos a mi abuelita, es otro montón de años. Y dice así, mira, qué raro, hace qué montón de años desde que yo salí del colegio. ¿Y por qué me estaba acordando yo de cuando salí del colegio? Me estaba acordando porque me acuerdo que cuando estaba por ahí en 2016, había llegado yo a un campamento, mi primera vez en campamento. Siempre había venido a la iglesia, pero yo venía a la iglesia así porque mi abuelita me traía, ¿verdad? Y entonces yo empecé a poner excusas como, oye abuelita, hoy me siento mal, o cosas así, para no venir a la iglesia. Y después venía Don Milton y me abrazaba, y después me invitaban a los jóvenes, pero yo nunca les hacía caso. Hasta que decidí, bueno, voy a ir a un campamento. Voy al campamento y la paso bien en el campamento y llega el momento de la fogata y yo sentí algo que no había sentido antes, ¿verdad? Me acuerdo que yo usé una expresión y yo le decía en ese entonces, bueno, Robert estaba a la par mía, yo le decía, Robert, es que no me siento parte de este mundo. Yo siento que no formo parte de este mundo. No encajo con nadie, no encajo ni con mis amigos, no encajo con nadie, me siento mal, me siento solo. Y Robert me dijo, es que usted no es de este mundo, usted es de otro mundo. Y claro, yo quedé enamorado de esa frase y después del campo yo quedé enamorado de la iglesia y empecé a venir todos los domingos y empecé a venir todos los sábados y yo empecé a vivir con fanatismo esto del cristianismo. Y yo, sí, hoy voy a ir a predicarle a mis amigos del colegio. Y yo iba feliz y le decía, sí, es que esto y eso. Y empezamos a yo hablarles un poco del Señor y ellos ya me empezaban a decir, es que este es el pastorcillo, ¿verdad? Y esas cosas del colegio. Y yo, no tan a ese punto, pero ya empezaba yo con esa emoción de querer ir a enseñar a las demás personas, a predicarles. Y entonces se me acerca un compañero que era un poco, es ateo todavía, y él se me acerca y me dice, sí, pero ¿cómo explica la Biblia la existencia de los dinosaurios? Y yo me quedé como, ¿cómo lo explico, verdad? ¿Cómo explico desde la Biblia la creación, verdad, el universo? Y empezó a tirarme muchas preguntas a las cuales yo no tenía respuesta. Y yo me pregunté, pero ¿qué está pasando? O sea, supone que, esto tan lindo que sentí yo en el campamento, de, el Señor me ama, y voy a ser un buen cristiano, y voy a seguir las reglas del Señor, y voy a hacer esto y lo otro, porque el Señor, y ese fuego que sentía dentro de mí, ahora llegó un compañero, y como si fuera un globo, ¡pup!, lo pinchó. Y yo me quedé como, ¿y ahora qué hago? ¿Será que todo lo que he estado creyendo hasta el momento era simple, algo vano, una emoción de un momento? ¿Era algo que no tenía sentido? Unas cuantas preguntas pincharon mi fe. Y ahí entonces empecé yo a tener un dilema entre la fe y la razón. Y déjenme explicarles esto de una manera. Por ejemplo, levanten las manos los que de chiquititos, así chiquititos, les enseñaron la Biblia. Levanten la mano. Eso, con orgullo, exacto. Ahora, levanten las manos los que en el proceso de que iban creciendo conocieron al Señor, más bien. Sí, eso. ¿Qué tenemos en común tanto los que desde chiquitos les enseñaron hasta comparado con los durante el proceso de la vida conocieron al Señor? Es que hay un punto donde nos sentimos ese lleno del Señor, ¿verdad? Hay un punto donde nos sentimos, es que esto, el cristianismo es tan bueno, me sana tanto, y lo empezamos a vivir así, tal vez muy emocionados por eso. Pero el punto es, ¿estamos pensando realmente en eso? Porque puede pasarle lo mismo que me pasó a mí. Unas cuantas preguntas pueden pinchar mi globo de la fe. Y tal vez a ustedes muchas preguntas les van a hacer, porque hoy en día vivimos en un mundo donde solo hay 2 caminos para descubrir la verdad. O la sola fe o la sola razón. ¿Okay? O por medio de pensar y razonarlo todo, o por medio de creer en Dios. Y eso es lo que nos ha vendido la sociedad. Y eso es más bien, viene ahora para nosotros un dilema. ¿Cómo lo hacemos nosotros los cristianos? Porque esto que les estoy contando de mi problema entre fe y la razón, no es algo de ahorita. No es un problema que yo tuve en mis tiempos y solo yo y fui el único de mi generación o soy el único cristiano que ha pasado eso. No, cristianos del primer siglo también tuvieron este problema del fe y la razón. ¿Pueden pasarlo? Porque a la hora de vivir nuestro cristianismo, tenemos diversas maneras de vivirlas y podemos vivirlas. Escogí estas 3, pero ustedes pueden encontrar muchísimas otras maneras, pero encontré estas 3 maneras de que podemos vivir nuestra fe como cristianos. Y es por medio de los rituales. El ritualismo en el vivir de la iglesia, donde toma una mayor importancia que el culto mismo.
donde durante el culto, ¿verdad? Durante la ceremonia no se puede cambiar ni siquiera el mantel. Dios guarde, le cambien el color a ese mantel porque, bueno, se hace una rebelión en esa iglesia. ¿Ah? O a esos que la obra social, la prioridad de la iglesia, se vuelve la acción social. Donde fuera más allá de venir, de enseñar, de aprender, de que nutrirnos en la fe, nos centramos solo en la obra social, solo en el trabajar para los demás. O desde la espiritualidad, ¿verdad? La experiencia de la espiritualidad es más importante que la doctrina misma. Por ejemplo, en mi caso, yo viví un momento espiritual en mi vida y dije, sí, es que esto es la verdad y lo viví fervientemente. Pero cuando tenemos estas cosas que, por supuesto, no son malas, ¿verdad? No es malo tener maneras de cómo hacer las cosas. No es malo trabajar para las demás personas en la obra social. Y no es malo la espiritualidad, sentirse ese amor del Señor, sentir y vivir ese fuego. Que cuando cantamos sentimos algo aquí en nuestro corazón que nos mueve. No es malo sentir esas cosas. Claro que no. ¿Qué es lo malo realmente? Realmente lo malo aquí es cuando esto que estamos viviendo, nuestra manera de vivir la fe, se basa solo en la fe y no estamos pensando en por qué estoy creyendo lo que creo. Alrededor de este mes vamos a estar hablando un poquito sobre eso, sobre pensar y la fe. Entre cómo creer también es pensar. Y un poquito, ¿verdad? Como les decía al principio, no es un dilema mío, sino es un dilema que también tenía cristianos del primer siglo. Pasemos la diapositiva. Vamos lo que nos dice Romanos. Romanos 10:2 nos dice, es Pablo hablándole al pueblo de Israel y dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Lo que les estoy diciendo, ustedes están viviendo por fanatismo. Ustedes tienen un fanatismo por el Señor, pero su fanatismo no los están viviendo desde la manera correcta, desde el conocimiento. No hay una base que sostenga ese fanatismo. Déjenme se los pongo de una manera diferente. Ya estamos cerca, creo que 20 de noviembre empieza el Mundial, ¿cierto? Y yo ya he visto imágenes ahí en Facebook y en las redes sociales de Costa Rica-Brasil, gran final del Mundial. Ya todo el mundo está pensando que Costa Rica va a llegar a la final. Y discúlpame si hiero su ego de costarricense, si cree que Costa Rica va a llegar a la final, está todo lo correcto. Nada más lo que digo es que no hay estadísticas que nos digan que Costa Rica tiene alguna posibilidad. Ni siquiera está entre los 10 primeros, entre los 10, en el ranking 10 de posibles ganadores del Mundial. Costa Rica no está ahí. Y bueno, si también analizamos nuestro partido contra Uzbekistán, ¿verdad? Donde si no fuera por esos 3 minutos que nos pusieron de más, perdemos el partido contra un país que hasta ese momento no sabía que existía, pues probablemente Costa Rica, llegando al Mundial así, no hay mucho de dónde agarrarse, ¿verdad? Y bueno, esto les digo yo a ustedes. Yo soy costarricense, soy tico de nacimiento, gracias a mi mamá y a mi papá. Pero en mi corazón, en mis venas corre la albiceleste. Yo soy argentino de corazón. O sea, negrillo de limón, ¿verdad? Genética de limón, ¿qué argentino va a estar siendo eso? Por mis venas corre la genética de limón, de Argentina. Y la de limón está un poco rasa, ya me hice ahí negro paqueteado, pero ahí vamos, ahí vamos. La albiceleste corre por mis venas, la blanquiazul corre por mis venas. Y les voy a decir por qué yo creo que Argentina puede ganar el Mundial, porque llevamos 35 partidos, acabamos de ganar la Jamaica 3-0 y acabamos de llegar a 35 partidos sin perder de la albiceleste. Estamos hablando que están a 2 partidos de poder romper su récord anterior, que era 37 partidos sin perder. Porque además de que muchas encuestas meten a Argentina entre el top 10 de posibles ganadores del Mundial, y no es por rajar, pero tenemos al mejor jugador actualmente del mundo, ¿verdad? Tenemos a don Lionel Andrés Messi Cucitini jugando para nosotros, ganador de 7 balones de oro. Yo no sé ustedes, pero entre Marcelo Hernández y Messi hay mucha diferencia, ¿verdad? Entre Venegas y el gol que falló enfrente a la portería y Messi hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que yo tengo estadísticas, tengo algo firme que me dice, mira, Argentina es una gran candidata a ganar el Mundial. Costa Rica no lo luce tanto. Como les digo, no quiero ofender sus egos costarricenses, ¿verdad? Espero que me puedan perdonar. Pero es así. Y esto mismo está pasando muchas veces en nuestra fe. Queremos basarnos en nuestra fe, en esa emoción. Sí, Costa Rica va a llegar al Mundial. Sí, ay, mi fe, es que el Señor me ama tanto y yo leo la Biblia y el Señor dice que me ama. Y sí, pero ¿dónde estás basando tu conocimiento? ¿Dónde estás basando tu fe? ¿Verdad? Tenemos que caminar en basar nuestra fe, porque si no podemos caer en un juego muy peligroso. ¿Puedes adelantarla? Y vamos a ver una historia en los evangelios, cuando a Jesús le traen un mudo, a un ciego y un endemoniado. Este mob ya no podía pedir más, ¿verdad? Ciego, mudo y endemoniado.
Y viene Jesús, ¿verdad? Y cuando lo sana, pasa esta cena con los fariseos. Y nos dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y leemos este versículo y son muchos, ¿verdad? Como para sentarnos a analizar. Así que vamos a hacer ese proceso. ¿Qué tal si vamos analizando ciertas cositas que podemos ver aquí de cómo no hay que vivir nuestro cristianismo? Ojo, cómo no hay que vivir nuestro cristianismo. Pásala. Y vemos aquí en lo resaltado, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y Jesús aquí lo hace de una manera muy simpática, ¿verdad? Porque si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho, ¿por qué usted no piensa en lo que está hablando, verdad? Antes de venir a regañarme, ¿verdad? Porque aquí lo que le está diciendo, ¿cómo es que un reino se puede vivir contra sí mismo? ¿Cómo es que usted me está diciendo que porque saco demonios, ahora yo soy el príncipe de los demonios? No sería, eso no es coherente. No es coherente. O sea, si Jesús lo está haciendo es porque tiene poder contra ellos. Y no es que Él está de ellos, sino que Él está diciendo, no se puede vivir un reino. ¿Qué significa esto? Que si Jesús realmente estuviera con los demonios, no le serviría sacar demonios, ¿no? Los fariseos no estaban pensando en esta situación. Estaban buscando más bien una forma de querer boicotear a Jesús. Pero Él les dice, es que piensen en lo que están diciéndome. Yo no puedo dividir mi reino contra mí mismo. No se puede dividir ese reino. Así que por lo tanto, yo no soy de ese reino. Yo no soy de los demonios. Yo no estoy con ellos. Pásala. Y después, majestuosamente, Jesús les da una contrapropuesta. Les devuelve la pregunta. Y les dice, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos sacaban demonios. ¿Y por qué no estaban sacando ustedes entonces? Si ustedes dicen que yo lo estoy sacando por los demonios, pues soy el príncipe de los demonios, ¿por quién lo están sacando ustedes? Cuéntenme. Nos está poniendo a pensar. Ellos estaban yéndose por el fanatismo, pero no estaban pensando realmente lo que estaba sucediendo aquí. Porque llegó un ciego, mudo y endemoniado, pero realmente aquí el Señor nos da una clase de que los ciegos eran los fariseos. Porque véalo después lo que les dice, pásala. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ellos estaban ahí debatiendo de que si Jesús era un demonio, si era príncipe de los demonios, si estaba con ellos o no. Y no estaban viendo que delante de ellos estaban viendo el reino de Dios en la tierra. Se estaban perdiendo semejante oportunidad de poder ver al reino de Dios con ellos. Y Él mismo se los tiene que decir, ha venido el reino de Dios. Pero su fanatismo estaba nublando su razonamiento. Y hacían cuestiones como esas, hacían cuestionamientos como estas. Y cuando nosotros vivimos nuestra fe como un fanático, sin pensar realmente en qué estamos creyendo, vamos a hacer así y no vamos a poder ver el reino de Dios cuando lo tengamos enfrente. Veamos otro caso, pásala. Juan 9, 13, 17 nos narra la historia, ¿verdad? El ciego de nacimiento, que el Señor le unta barro y lo manda al Siloé para lavarse. Y después de que él regresa, sucede esta escena, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no aguarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Los fariseos están debatiendo más si Jesús sanó un día sábado, ¿verdad? Un día que no debería haber hecho. Ellos se centran más en, es que la ley dice que eso no puede pasar así, ¿verdad?
Y entonces se ponen a debatir más entre si era pecador o no era pecador, si sanó o no sanó un día de reposo. Y no estaban viendo realmente lo que estaba sucediendo. Era un ciego de nacimiento, nunca en su vida había visto. Y llega Jesús, le devuelve la vista, y ellos ante tal milagro, lo que se vuelven a hacer es más bien cuestionar: mira, ¿y por qué lo hiciste? ¿Sos pecador? ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde están razonando lo que están viendo? Están viendo a alguien que nunca en su vida había podido ver y ahora tiene vista. Y parece más bien que los ciegos son los fariseos, porque no están viendo el milagro del Señor, porque no están viendo otra vez que el reino de Dios está enfrente de sus ojos. Pero ellos prefieren irse por su fanatismo y decir: es que eso, mira, aquí no se puede. Y muchas veces hacemos nosotros lo mismo. Queremos vivir nuestra vida como ese fanático del cristianismo y queremos ir a evangelizar a todo el mundo. Y después, ¿dónde está la base de lo que estamos diciendo? ¿Dónde están ustedes pensando en lo que están creyendo? Nos gusta mucho hablar y experimentar nuestra fe, pero tenemos que también entender que hay que leer, que hay que también comprender lo que estoy creyendo. Y ahora, ¿cómo realmente puedo hacer eso? ¿Cómo hago yo como cristiano para poder vivir en esta fina línea entre la razón y la fe? Pásala, por favor. Esa es la pregunta. ¿Cómo entonces deberíamos de hacerlo? ¿Cómo entonces debemos de caminar con fe y razón? ¿Cómo tenemos que juntar esas dos y hacerlas ir juntitas de la mano? Pásala de nuevo. San Agustín lo resolvió muy fácil. Él lo resolvió en su Creo ut intellegam. No sé si se dice así, por cierto. Pero él lo resolvió en su Creo ut intellegam. ¿Qué dice? Creo para aprender. Y eso es la base. Las dos caminan juntos. Porque la fe y la razón no son dos caminos distintos. Tú no puedes buscar la verdad solo por la fe o solo por la razón. No. Es que las dos caminan juntos para buscar la verdad de Dios. Las dos caminan juntos para buscar esa verdad de Dios. Para buscar lo verdadero. No es un camino o el otro. No, son los dos juntos. En búsqueda de la verdad de Dios. Y nos han querido vender que no, es de un lado, no, es del otro. No, caminan juntas de la mano. Juntitas de la mano. Pásala. John Stott dice, y con esto lo que quiero llegar es, por más que nosotros queramos entenderlo todo, no vamos a poder. Porque queremos meter un Dios infinito en una mente finita. No podemos, no vamos a poder comprender todo lo que es Dios, no vamos a poder comprender todo lo que esto abarca. Y el mismo John Stott nos lo dice: sin duda Dios humilla el orgullo de los hombres, pero no desprecia la mente que Él mismo ha creado. Él dice: Dios humilla nuestro pensamiento, pero eso no quiere decir que usted no tiene que pensar. No, usted tiene que pensar, porque si no vas a ser un fanático más. Si no, vas a ser un cristiano más fanático, que cuando te lleguen a preguntar, a hacer un cuestionamiento sobre tu fe, va a ser como mi globito de fe, que pinchado. Y entran nuestras dudas y entra nuestra preocupación. ¿Y será que he vivido engañado toda mi vida? Ahora que me está... No, es porque no te has encargado de que la fe y la razón caminen juntas de la mano. Pásala. Así que, ¿cómo deberíamos vivir el cristianismo hoy en día? ¿Cómo deberíamos de hacerlo hoy en día? Pues sí, caminando con esas dos juntas de la mano. Tenemos que pensar realmente lo que estoy creyendo. Tengo que agarrar y decir: ok, me siento así y el Señor provoca ese fuego en mí, pero ese fuego tengo que basarlo en algo. Tengo que basarlo en mi conocimiento. ¿Estoy realmente conociendo al Dios? Porque ¿sabe lo que pasa? Que muchos cristianos dicen: ay, sí, mi Dios, y luego le preguntan quién es Dios y no saben contestar quién es Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Me vienes a hablar de un Dios, pero no sabes quién es tu Dios. Las dos tienen que caminar juntas. Las dos tienen que caminar juntas. Y vamos a ver cómo lo explica. Pásala. ¿Cómo lo explicamos? Primera Tesalonicenses nos da la clave para poder entender cómo debemos de vivir hoy en día el cristianismo. Primera Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Y suena complicado. Examínelo todo, estúdielo todo lo que usted pueda estudiar, y todo lo que usted estudie, retenga lo bueno. Piense, le está diciendo, piensen, agarra tu fe, ese fuego que sientes, y más bien, búscale una base.
examínelo todo. Examine realmente ese fuego que está sintiendo. Examine realmente esa emoción, ese amor que está sintiendo en tu corazón. Examínelo y dale una base. Porque cuando no le das una base, es tan simple y vana como un globito que es pinchado. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Vivimos nuestra fe así y después estamos como en un vaivén entre cuando siento ese fuego del Señor, me acerco a la iglesia. Una vez que se pinchó mi globo de la fe, me voy de la iglesia y después regreso y así nos la tiramos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Examinarlo todo y retener lo bueno. Utilizar la razón para examinarlo todo y pedirle al Señor por medio de la fe que nos permita retener lo bueno. Agarrar la razón y examinar todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Examinar todo lo que está sucediendo actualmente y pedirle al Señor por medio de nuestra fe, ayúdame a retener lo bueno. Esa es la manera de poder caminar las dos juntas. Con mi mente razono, con mi mente pienso, con mi mente analizo todo lo que está sucediendo alrededor, todas las ciencias, la filosofía, lo examino todo. Y con el poder de la fe le pido al Señor que me permita retener lo bueno de lo que estoy examinando. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque se vuelve muy difícil caminar solo por fe o solo por razón. Pásala. Juan Mackay dice, la entrega sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. Suena muy bonito, ¿verdad? Sí, pero déjenme explicárselos un poco mejor. La entrega sin reflexión es fanatismo en acción. Es decir, que si usted agarra su fe y pretende vivir su cristianismo así, sin darle una base, pues vas a ser solo un fanático en acción. Solo vas a ser un fanático más del cristianismo. Pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. Pero ¿qué pasa si entonces yo me agarro solo por la razón y empiezo a pensarlo todo y analizarlo todo y dejando la fe de lado? Pues que mi cristianismo no va a actuar nunca. Porque lastimosamente queremos meter a un Dios infinito en una mente finita y no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo deberíamos de hacer esto? Pásala. No, ya sé. Es que por no pasarle la versión actualizada. ¿Cómo debemos de hacer esto entonces, hermanos? Tenemos que agarrar las dos, juntarlas de la mano y decirle, mi manera de vivir el cristianismo es así. Voy a examinarlo todo, pedirle al Señor que me ayude a retener lo bueno, para que mi cristianismo sea un cristianismo reflexivo que actúa. Para que mi cristianismo sea un cristianismo que sabe lo que está creyendo. Porque yo creo para pensar, porque yo pienso y analizo lo que estoy creyendo realmente. Y cuando realmente te pones ahí a analizarlo, a nutrirte, reflexionando en la palabra, reflexionando en lo que estás creyendo, te das cuenta que eso más bien motiva tu fe a más. Porque le está dando una base, no está en el aire. Y de repente ya no es un globo al cual puedes pinchar. De repente ahora ya tiene una base firme, tiene un buen cimiento en el cual poder decir, yo creo en esto, porque he pensado en esto, esto y esto y esto, porque he reflexionado esto y esto y esto y esto, y tengo una convicción en mí de que esto que estoy creyendo no es simple emoción, sino que es una verdad de Dios, porque utilicé la fe y la razón para caminar en búsqueda de las verdades de Dios. Amén, hermanos. Oramos para terminar.